gremial y también es dirigente del Partido Obrero, ¿no? ¿Qué tal? Así ¿Cómo te es, va? buenas noches, aquí estamos Bien, nuevamente, una alegría estar acá, un gusto un gusto. verdaderamente y te agradezco en las condiciones en que venís, no era necesario y lo No, no. podíamos haber hecho por teléfono, pero bueno, este, en primer lugar quería consultarte, vos formás parte del gremio, De la AUEL se llama, que es el gremio de los empleados legislativos, sí, 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 sí. ¿cómo están las Justo, cosas? bueno, también en sintonía con varios gremios en la provincia, sea docente ahora con el tema de la cláusula gatillo, o los trabajadores estatales, tuvimos una asamblea también en el Hospital Perrando la semana pasada, donde, bueno, daban de manifiesto esta problemática salarial que existe en el sector, ¿no es cierto? Bueno, Claro, salarios que no alcanza, que no se llega a fin de mes. No escapamos de esa realidad tampoco, más allá de que por ahí se piensa que los trabajadores legislativos tienen salarios abultados, bueno, no es la realidad de la totalidad de los trabajadores legislativos. Y es así que, bueno, que tenemos compañeros bajo la línea de pobreza también que, bueno, en este contexto se ven obligados a salir a reclamar también. Estamos en un estado de asamblea permanente dentro del sindicato, bueno, teniendo algunas reuniones de política salarial con la parte patronal que sería el Estado, claro. bueno, buscando una solución a este problema. Tuvimos una paritaria a principio de año muy baja, del 6%, poquitito más del 6%, que se dio en dos cuotas, que bueno, la inflación hoy en día calculada por el mismo INDEC con un índice desactualizado no baja del 30%, 27%, por lo tanto dista mucho de la realidad los aumentos que hemos percibido. ¿Y cuáles son las respuestas? Bueno, que no hay plata, me parece que son las respuestas que se está dando a todos lados. Sin dudas que estamos en un contexto bastante Crítico. particular, crítico. Un poco nosotros lo veníamos anticipando anteriormente, ¿no? Porque no es el primer acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario, ni son los mismos actores que han operado de alguna manera para licuar estos capitales, como está sucediendo actualmente. No es que del préstamo del Fondo Monetario hemos reactivado la industria, no, todo lo contrario, uno recorre acá el cordón industrial y donde había empresas ahora hay distribuidoras, dando una característica lamentable para el país productivo. Y me parece que con este fondo no se ha tomado ninguna medida más que enriquecer a un sector que ha despilfarrado esta plata en una bicicleta financiera, como lo veníamos anunciando, que hoy se pronuncia aún más fuerte. Incluso, bueno, con pronóstico incluso de la JP Morgan, una entidad bancaria muy importante, dando a entender de que, bueno, ya es tiempo de salir de esta bicicleta financiera llevándose ganancias extraordinarias. No es que esto, el argentino de pie, es el que está haciendo una especulación con los fondos, con los Claro. dólares, o en el dólar a futuro, como está haciendo el banco, o con la bicicleta financiera, sino todo lo contrario. El argentino a pie está viendo cómo llega a fin de mes. Sin embargo, bueno, hemos visto la misma realidad que vivimos en el gobierno anterior de Macri y bueno, nuevamente esta situación, ahora un nuevo adelanto de 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, aun cuando el gobierno no cumplió las metas que dijo que iba a cumplir. Por lo tanto, bueno, vemos que un gobierno nacional que está en una cornisa planchando un dólar con un interés del Banco Central que supera ya el 60%, con una inflación del 30%, o sea, estamos pagando El doble. el doble este gobierno que decía que no iba a utilizar la maquinita para imprimir billetes, bueno, lo vemos así, lo mismo la intervención con el dólar a futuro, donde el gobierno pacta un dólar a futuro, que es si el dólar hay una devaluación y ese dólar tiene un aumento, él nuevamente responde con pesos en este caso, lo cual, bueno, esa devaluación la vamos a tener que soportar con una nueva emisión, lo cual es Sí, sí, es una impresionante porque situación. no cierra por ningún lado el proyecto económico. No cierra por ningún lado el proyecto económico y vemos, bueno, de que hay que tomar, me parece a mí, medidas atendiendo a que no es la primera vez que esto sucede, medidas que tienen que ser centrales. Principalmente, bueno, habrá que ver esta relación con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, tenemos que tener en cuenta de que o se come o se paga el Fondo Monetario Internacional. Ya hay una situación extrema a ese nivel. Nos toca muy de cerca en la provincia. O sea, el gobierno le acaba de decir, dice, no hay plata, le acaba de decir a los docentes que ahora están en un proceso de Sí, asamblea y de lucha, con movilizaciones reprimidas, con movilizaciones, digamos, de alguna manera impidiendo el derecho a la circulación que los docentes hacen alrededor de la plaza, ¿no? Diciéndole que tienen que movilizar por la vereda. Lo mismo que hoy vivimos un miércoles nuevamente feroz en el reclamo a nivel nacional, lo estarán viendo por los medios, porque están sesionando en este sí, sí. momento.
donde hemos visto nuevamente un avance represivo contra los pobres jubilados que están reclamando, bueno, este aumento en conjunto con los estudiantes, los discapacitados, la gente del Garrahan, que me parece que, bueno, que están poniendo de manifiesto la necesidad de una salida para el sector laboral muy golpeado tanto por el gobierno nacional como el gobierno provincial acá también. Estas asambleas que te decían el Perrando, discutiendo los escasos salarios, lo mismo ha sucedido con el sector estatal, hemos vivido despidos en un montón de áreas. Por lo tanto, bueno, vemos que esto también repercute en la provincia, incluso en las intendencias. No sabemos qué va a pasar el mes que viene, ya este mes hubo problemas, se pagó el 4 del mes, pero el gobierno nuevamente con este adelantamiento de fondos de parte del gobierno nacional que implica un pago de interés mensual también, por lo tanto mes a mes se va acumulando miles de millones de pesos que tenemos que pagar por el adelantamiento de estos fondos, por lo tanto, bueno, es una situación de asfixia importantísimo, esto recorriendo cualquier lugar que usted recorra ahora estamento del Estado, de parte, por lo menos, de la respuesta del gobierno desde Ero, es que hay una situación un poco desesperante en el sentido de que no le encuentran la vuelta. Incluso, fíjese que la Intendencia de Lobey, radical, puentea al gobierno provincial tratando en la Casa Rosada de buscar un acuerdo para poder pagar los aguinaldos. O sea, una intendencia de la provincia que ya no le basta con los fondos Sí, escasos por las reducciones que hemos tenido en la provincia. Y bueno, y un gobierno que se alinea a ese programa, digamos, no solamente electoralmente, ya desde antes, ahora nuevamente vamos a ir a una alianza en esta nueva elección nacional, donde, bueno, la libertad avanza junto con los radicales, el PRO, Juntos por el Cambio, que de alguna manera le están votando, incluso algunos peronistas han servido para esto también, pero han sido cómplices de esta política. Bueno, nuevamente vamos a una elección donde nosotros reflejamos en la campaña de la electoral anterior, en la legislativa, donde había una característica de estafa. Bueno, ahora nuevamente vamos a eso porque el gobierno nacional lo único que pretende es llegar a octubre. No le dice a la gente qué va a pasar después, qué va a pasar después cuando ese peso verdaderamente estalle y haya una devaluación en curso, que no sabemos si siquiera el gobierno va a llegar a octubre a esto, pero bueno, si llega a octubre, noviembre o diciembre, el gobierno no le está alertando hasta la gente más allá que ya lo saben, porque claro, son los mismos actores económicos que han participado en sí, crisis sí. anteriores. Entonces, bueno, la verdad que sin duda se vuelve a proliferar esta estafa al electorado, que si vota una alternativa libertaria lo va a hacer a no saber de que tenemos una crisis en curso que es inevitable, digamos, esta situación es inevitable y bueno, y creo que va a llevar puesto a los gobernadores que ya se están reuniendo preocupadamente, hoy también pidiendo el adelantamiento de fondos coparticipables constitucionalmente que le corresponden a la provincia, incluso a varias provincias. Y bueno, y vemos de que es necesario para este gobierno de, bueno, de romper con esta política que no nos está llevando a buenos rumbos. Sí, y en el medio de esto, elecciones dentro de 2 meses y medio, ¿no? Elecciones dentro de 2 meses y medio. Bueno, un poco nosotros adelantamos en la elección anterior las condiciones de esta elección, donde veíamos que las candidaturas finalmente, los diputados electos, no iban a asumir bueno, ahora en este momento hacer esta campaña nacional, en búsqueda de las bancas en el Senado. Creo que hay una situación en la alianza esta de los libertarios y los radicales donde ellos encabezaban en la provincia los radicales y en la nacional encabezarían los libertarios, lo cual no habría problema, pero bueno, se despertaron ciertas crisis adentro del Partido Libertario. Acá el referente principal, Capio Rodríguez, ahora imputado en la causa de afiliaciones truchas y del cobro este del diezmo de alguna manera extorsivo a ciertos trabajadores del ANSES. Por lo tanto, bueno, ha caído la popularidad, eso es lo que miden más o menos los radicales. No le sería mucho cambio si sacan los dos senadores finalmente, porque si encabeza uno o el otro, vaya uno primero o vaya el otro. Pero bueno, temen adentro también del partido esta unión que ha tenido ahora Capitanich junto con Magda Ayala. Bueno, si bien se ha ido una figura también por ahí, una vocera importante del gobierno, hacia otro frente con Aguilar, que era Pilati Vergara,
bueno, sin dudas ha mostrado un peronismo que se ha como fusionado o aliado con quien había sacado la tercera lista en la elección anterior, lo cual, bueno, esto daba para dentro del radical un poco de alerta porque dice, bueno, si finalmente encabeza uno y va el otro y sacamos dos no hay problema, pero ¿qué pasa si sacamos uno? Lo Claro. cual, bueno, dada la sumatoria de las elecciones anteriores, ¿no? Cómo habían salido en las elecciones anteriores. Lo cual, bueno, estos condimentos son los que atraviesan las elecciones, pero bueno, vemos de nuevo, me parece están muy lejas las elecciones dentro del campo de crisis política y económica en el cual estamos envueltos Sí, la sí. sociedad. Yo el fin de semana, el fin de semana no, ahora a principio de semana había ido estaba comprando, haciendo las compras acá en un supermercado importante ahí cerca del aeropuerto y estaban remarcando los precios. Sí, Entonces lógico. ya hay varias supermercadistas que dicen que van a arrancar la semana que viene un aumento entre el 5 y el 9% en varios productos. El dólar lejos de lo que buscaba Milei en esas bandas de 1000 y 1400, lejos de la banda de 1000 que pretendía para recién ahí comprar, incluso hablaba de menos, incluso si la Sí, gente busca en internet Milei sí, sí, 600, decía que el dólar iba a estar a 600, de una revaluación sí, sí, de sí. la moneda, de un fortalecimiento del peso, incluso, lo cual algo que no sucede y que no sucederá. Lejos de eso, bueno, el dólar ahora tuvo una pequeña baja, pero está superando los 1.350 pesos, lo cual está más cerca de esa banda de los 1.400 que de esa banda de 1.000 que pretendía el gobierno nacional, lo cual, bueno, y manteniendo este dólar planchado, ¿no? Y usando todas estas políticas para planchar el dólar que sin duda no va a tener una salida, no va a tener una salida y es un gobierno que está en una cornisa explosiva. Y bueno, acá en la provincia lo vamos a sufrir mucho porque se van a pronunciar así como están ocurriendo despidos y no renovaciones de contrato en varias áreas. Bueno, esto va a tener un pronunciamiento porque el gobierno nacional está exigiendo a las provincias un ajuste aún más feroz. Claro. Entonces, ¿qué posición tomamos como ciudadanos, como partidos políticos, sobre todo teniendo en cuenta una campaña electoral nacional donde se busca reforzar de parte del oficialismo esta tendencia, esta política ajustadora? Ya lo anunciaron sus voceros, un aumento de la edad jubilatoria, bueno, la flexibilización laboral, determinadas medidas en contra del trabajador y está en vilo quién paga la crisis de esta situación. El gobierno pretende hacérsela pasar a los trabajadores, sin duda, con un salario salamiseria, como estamos viviendo, con despidos, con suspensiones. Y bueno, y la contracara de todo esto es que se están dando luchas importantísimas esta semana. Bueno, incluso viene Netanyahu. Sí, Vamos a ver si tiene que pasar varios sectores aéreos. Tiene un pedido de captura internacional por el genocidio que se está llevando adelante en la Franja de Gaza y el presidente lo recibe con los brazos abiertos. Por lo tanto, va a haber una movilización masiva, ya organizada por la izquierda, pero por sí. varios sindicatos y demás, en rechazo a la venida de Netanyahu, este genocida a la Argentina. Y al mismo tiempo, bueno, luchas del SUNA, lucha de los trabajadores del Garrahan, de la salud, de los docentes que también están en varias provincias. Acaba de aprobar la Cámara de Diputados de la Nación el financiamiento para las Bueno, universidades. Ahora están tratando lo del Garrahan, precisamente. Le quisieron cambiar la bocha como corresponde, ¿no? Había un orden del día que ya había sido acordado, en el medio de la sesión quieren cambiarla, porque están jugando a que muchos legisladores abandonen el recinto, queden sin quórum. No permitieron esto, gracias a Dios. Se está tratando lo del Garrahan. Si sigue todo como hasta ahora, se va a aprobar y va a pasar tanto el financiamiento de las universidades como en la emergencia en el Garrahan a la Cámara de Senadores, donde hay más posibilidades de aprobar. Pero quería consultarte, por ejemplo, porque no hablamos después de las elecciones provinciales, ¿cuál es tu mirada con respecto a la tan baja concurrencia del electorado a las urnas? bueno, creo que esto sucede, ¿no? La gente empieza a ver que la democracia finalmente que estamos viviendo no le da salida a los problemas. Eso es principalmente. Creo que hubo movilizaciones populares antes de este protocolo Bullrich represivo feroz, ¿no? De gente que iba al Congreso esperando que caiga la ley base, que no se caía, esperando que haya respuestas de, bueno, de ahora
un peronismo, si se quiere, que vota ciertas cosas a favor de un gobierno que dice que esto le va a provocar un déficit fiscal. Pero no nos olvidemos que anteriormente no había esta resistencia. Esto parte de la crisis propia que hay en las provincias. O sea, los gobernadores mandatan a sus diputados a que haya esta pelea porque están en medio de una batalla por los fondos coparticipables Claro. que cada una de las provincias necesita. Entonces estos son mensajes a la misma presidencia que están en una negociación. Pero no nos olvidemos de que veníamos de una complicidad también dentro de las elecciones y que bueno, sin dudas la gente ha dado respuestas con luchas importantes para exigir de que bueno, se vote esta miseria que es el aumento a los jubilados, que el gobierno lo quería vetar, no deja de ser una miseria. Bueno, los fondos tan necesarios para el Garrahan, espero que eso también salga. Creo que ha provocado la lucha del Garrahan, ha tocado el corazón de la mayoría de los argentinos, y no así de la presidencia que ha llamado vagos a los trabajadores, lo ha llamado a intervenir, ha llamado de alguna manera a provocar a la ruptura y sin duda el flagelo que viven día a día los trabajadores, que es la expulsión frente a los bajos salarios, algo que también sucede acá en la provincia, sobre todo en los hospitales y en los centros de salud del interior, donde, bueno, escasean los médicos, escasean los Claro. insumos y es una problemática también vigente. ¿Cómo va a ser la izquierda, en este caso el Partido del Obrero, para, va a conformar un frente o va a ir solo? Acá en la provincia estamos solos, somos la izquierda, no hay otros partidos de izquierda como sí conformamos a nivel nacional, que tenemos el Sí, Frente de Izquierda Unida, donde vamos en un frente a batallar. Y bueno, y me parece que la izquierda ha tomado un protagonismo muy importante en las luchas incluso dentro de las legislaturas. Y esto, bueno, siempre acompañando los reclamos y siempre buscando dar una salida. Advertimos de esta crisis que estaba el gobierno, advertimos de la complicidad y las estafas de los partidos políticos que no desmembran esta situación y explican a la sociedad la verdadera situación en la que estamos viviendo para buscar una salida y una respuesta. Es necesario, o sea, somos gente que depende de las decisiones políticas para vivir, para educarnos, para tener salud, educación y bueno, jubilación. Y me parece que la izquierda se ha plantado en este sentido. Bueno, es necesario apoyar este programa que va a implicar medidas de fondo, como romper con el Fondo Monetario Internacional, algo que la izquierda lo ha sostenido desde siempre. Los otros partidos, sin embargo, han sido cómplices de las políticas, pagadores seriales, en detrimento nuevamente de las condiciones de vida de la población, que eso es lo más importante. Uno a veces se pregunta, ¿no? Bueno, uno puede tener malas decisiones en deuda, tiene que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy de comer a mi familia? O finalmente, ¿qué hago? Porque hoy en día estamos con esa situación, o sea, nos entregamos de pie y mano a las medidas del Fondo Monetario Internacional que van a implicar un avance feroz de una motosierra aún más feroz, una licuación de los salarios, más despido, más suspensiones, o le ponemos un coto, un fin a esta política y empezamos a pensar una Argentina donde bueno, tengamos en cuenta las problemáticas, el trabajo, esto que le decía, uno recorre acá el cordón industrial, lejos de activarse las industrias paradas, incluso las exportadoras, bueno, nada, están totalmente paradas, con las herramientas fundiéndose, los trabajadores desocupados. Y me parece que hay que empezar en una Argentina donde se reactive, lejos de las políticas del gobierno nacional que está permitiendo, hoy es noticia, con el Día del Niño y toda la invasión de productos chinos que tenemos por todos lados, lo cual ha destrozado la poca producción local que teníamos en la Argentina. Y me parece que bueno, que tenemos que cambiar el norte de donde estamos viviendo porque si no vamos a un futuro más cercano que lejano, bastante crítico, claro. bastante crítico. Germán Baez, te agradezco muchísimo Bueno, yo le la agradezco a usted, Pedro, presencia. y bueno, y la verdad que bueno, esperamos que esto sirva también nuevamente. Yo entiendo que la gente en este contexto estamos viendo más peleas por banca que por programas políticos, pero me parece que es necesario en este contexto, bueno, un poco vos preguntaba anteriormente por qué la gente no iba a votar. Me parece que esto llama a que haya nuevamente una radicalización, una opinión, un debate y que tengamos en cuenta de que nuevamente está en juego una situación más palpable hoy en día por el aumento de la inflación, por los bajos salarios, que en las elecciones, pero que va a profundizarse aún más si no le ponemos un freno y bueno, y le damos una salida a esta situación crítica del país y de la provincia. Muy amable, Muy te amable a agradezco mucho. ustedes.
Germán Báez es dirigente